Bueno, señores, continuamos con este programa Despierta RD. Vamos a hablar ahora de aspectos muy importantes. Tenemos a Elicauri Bautista Vidó, representante de World Vision en República Dominicana. La gente hace una acción social muy importante en el país. Vamos a tener más detalles sobre qué nos trae de nuevo, Elicauri. Buen día. Muchas gracias por el recibimiento. Pues, Vamos a hablar de una campaña que ustedes tienen. sí, tenemos una campaña, pero antes de hablar de la campaña, me gustaría brevemente recordar qué hace World Vision en el país. Correcto. World Vision es una organización de ayuda humanitaria que llega al país hace ya 34 años, el año que viene estamos celebrando 35. ¿Y qué hacemos nosotros? Trabajamos desarrollo comunitario sostenible, enfocado primariamente en los niños y niñas, en la niñez, adolescentes y jóvenes. Y en el trabajo que realizamos impactamos sus familias, sus comunidades, entonces sí hay un empuje más allá de la figura del niño y de la niña. En los ejes de acción que tenemos está la calidad educativa, la protección de niñez con diversas aristas que tienen que ver con temas de proteger al niño y a la niña, y por supuesto la ayuda en emergencia cuando tenemos situaciones de ayuda humanitaria, de emergencias cuando hay desastres naturales. Bien, ustedes tienen en la actualidad una campaña. ¿En qué consiste esta? Claro, a propósito de que hoy inicia la temporada oficial de huracanes, ya desde por el impacto que causó Fiona el año pasado, venimos trabajando un proyecto de la mano con la Agencia de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, USAID y VHA. Entonces, esta campaña se inserta como dentro del marco del proyecto que busca de manera temprana trabajar con comunidades que ya han sido identificadas como comunidades vulnerables con tres enfoques principales. El principal enfoque es crear esa concientización, esa incidencia sobre lo importante que es la prevención cuando hablamos de prepararnos para lo que es la temporada. El segundo componente tiene que ver con el desarrollo de capacidades. No basta solamente con concientizar, es cómo habilitamos a estas familias y a estas comunidades a nivel local para que efectivamente puedan responder de la manera adecuada. Y el tercer componente tiene que ver cómo preparamos mejor los sistemas de alerta temprana. ¿Qué quiere decir sistema de alerta temprana? Estas organizaciones a nivel comunitario, a nivel local, que pueden acompañar el alertar y el preparar de manera oportuna una comunidad. Entonces son tres componentes. En el marco de esta campaña se va a estar desarrollando hasta finales del 2024. O sea, vamos a abarcar la temporada ciclónica actual y todavía... ¿Se hace por primera vez o ya se ha realizado antes? Como campaña como tal con este enfoque es la primera vez, pero antes habíamos tenido otras experiencias de alertar y acompañar en otras modalidades y con otros socios. ¿Y cuáles resultados habían tenido ustedes anteriormente? Mira, es impresionante, cuando nosotros vemos las zonas de intervención de World Vision, podemos ver un antes y un después de cara a la competencia que tiene la comunidad. Primero, para generar el tema de concientización, normalmente nosotros vemos familias que resisten mucho el tomar una decisión oportuna que tiene que ver con su vida, si tiene que dejar su vivienda, si tiene que tomar medidas preventivas de mejorar la condición de su comunidad o de su vivienda como tal. Entonces, cuando entramos en las comunidades y vemos el antes y el después, vemos familias que ya no se resisten, vemos familias que de manera preventiva tienen la concientización de su nivel de riesgo y entonces pueden movilizarse. Y en el tema que nosotros trabajamos, que es el tema de niñez, vemos que las familias priorizan cómo los niños y las niñas pueden ser afectados cuando un fenómeno como este va a pasar. Para lograr esto, ¿con cuáles otros organismos nacionales ustedes trabajan? Excelente pregunta, porque el trabajo de World Vision no es suficiente por sí solo. De hecho, nosotros trabajamos de la mano primero con nuestras autoridades de país. Somos invitados cuando se nos requiere, cuando se nos toca la puerta para cooperar con la Comisión Nacional de Emergencia, con el COE, con la Defensa Civil, con Cruz Roja. A nivel comunitario, a nivel local, en estos municipios, un trabajo muy de cerca con la Defensa Civil y un grupo de voluntariados maravilloso, porque World Vision solamente tiene 140 empleados. Entonces, a nivel comunitario, es necesario el involucramiento de estos Elicauri, voluntarios. ustedes tienen una función importante, lo citaba al principio con el tema educativo, sobre la calidad educativa. Recientemente el ministro de Educación ha dado una información que aquí todo el mundo lo sabe, pero él lo reitera nuevamente
porque desde que se aprobó el 4% al día de hoy, no se ha revisado el pacto educativo y la calidad educativa, al contrario, la hemos reducido. Los niños no tienen aprendizaje. ¿Ustedes qué entienden sobre esto? ¿Qué falta? Mira, nosotros estuvimos presentes en esa rueda de prensa donde se presentaron estos resultados y, Qué bueno. y decíamos, es obvio, es claro y evidente que todavía tenemos un fuerte trabajo por realizar. Y nosotros decíamos, ¿qué es? Alguien nos decía, ¿es necesaria mayor inversión? Y estamos alineados con no necesariamente es la mayor inversión, porque logramos el hito del 4%. Aquí la pregunta sería, es ¿cómo hemos estado Exacto. optimizando ¿Cómo se ha el gestionado uso de eso? ese 4%? Y más allá del recurso económico, ¿cuáles otros elementos deberíamos de reforzar? Desde el trabajo que realiza World Vision, nosotros hemos tenido la experiencia de implementar proyectos para la mejora de la calidad educativa que están centrados en las familias. Entonces, el ministerio tiene que hacer su rol. El empresariado privado también tiene un llamado a la acción para contribuir, pero las familias, los padres, las madres, las escuelas, los maestros. Entonces, no es un tema de unifactorial, es multifactorial. Yo creo que es importante también citar que la problemática de educación es un tema de nación. Y juntos, o sea, y un llamado a la sociedad de manera colectiva para que en la proporción que sea ¿La necesario. politización ha afectado? Sí, puede haber afectado, ¿sabe por qué? Por la continuidad. Cuando tenemos los cambios de gobierno, es necesario garantizar que los planes que han sido puestos en marcha tengan una continuidad. Sabemos que pueden tener una revisión, todo califica para aplicación de mejora en términos de tener mejores resultados, pero sí asumir un compromiso de nación y dar continuidad a los compromisos que hemos asumido. Elicauri, el tema, por ejemplo, de la responsabilidad, tú señalas varios puntos, profesores, familia, sector privado, Estado, pero a fin de cuentas todos se pasan la pelota y no se termina de ejecutar una acción. Ayer decía la ADP, por ejemplo, que hay un tema de gestión del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, un informe habla de la familia. ¿Y será que nosotros tendremos que importar los niños de Suiza para que puedan ser eficientes? Porque parece que el problema está en los niños, porque el resultado es astronómico incluso en la educación entre el sector público y el sector privado. ¿Qué han identificado ustedes como elementos esenciales para realmente hacer posible esa transformación en la educación de esos niños y adolescentes que están hoy en las aulas? Claro, hay varios elementos que hemos identificado. Hay un elemento clave en el cual nosotros hemos estado generando incidencia y trabajo ya en campo como tal, y es el involucramiento y el empoderamiento de los centros educativos. El núcleo del sistema es el niño y la niña, y el niño y la niña reciben el servicio de manera directa en el aula, donde están los maestros. Entonces nosotros hemos dicho en qué medida el poder aplicar el componente de descentralización puede ayudar a que un centro de educación efectivamente pueda gestionar de una manera más adecuada. Pero esa descentralización requiere una madurez de país para administrar recursos de manera descentralizada y específicamente en ese sector. Entonces, sí hemos acompañado a los centros educativos de una zona determinada, aquí específicamente en el corredor Duarte, para poder habilitarlos, capacitarlos, para cuando ese momento llegue, ellos puedan ejercer lo que nosotros llamamos veeduría social. ¿Ustedes no creen que debe ser revisado ese pacto educativo ya? No es tiempo de ser revisado. Totalmente de acuerdo. Desde el Foro Socioeducativo, un espacio también al que pertenece World Vision conjuntamente con otras organizaciones, es un tema que ya lo hemos puesto sobre la mesa, requiere una actualización. Creo que estamos en un momento crítico muy oportuno, estamos frente a una oportunidad, las crisis nos dan esa ventaja. Sí debe de ser revisado. Mencionaba el componente de veeduría social, porque cuando nosotros habilitamos al niño, a la niña, a su familia, a que puedan exigir rendición de cuentas, que puedan gestionar elementos que son críticos para su propio desarrollo, yo creo que también cómo reforzamos, es una manera de reforzar otros elementos del sistema. ¿Ha sido tomado en cuenta esa experiencia que tienen ustedes como organismo, además de que están situadas en diferentes países del mundo, de la región, y que pueden de alguna forma u otra colocar modelos y experiencias anteriores para que sean adaptadas en la República Dominicana? ¿Han sido tomado en cuenta todo esto por el gobierno, sobre todo cuando vemos que el gobierno prepara programas paralelos como
Hay uno que recientemente estuvieron exponiendo aquí, un programa que se llama Proyecto 1424, que recoge a niños de la calle. Sin embargo, la raíz, lo principal, que es el tema de educación, no está resuelto. Las propuestas que ustedes ofrecen han sido aplicadas. Sí, han sido aplicadas, obviamente no en toda su totalidad, en todas las escuelas, pero te voy a citar dos experiencias recientes. World Vision estuvo acompañando en un consorcio de organizaciones donde estuvo una universidad prestigiosa del país, financiado por la USAID, también en asocio con el MINER, para lo que es elevar la habilidad de la comprensión lectora de niños en etapa inicial. Para mí fue muy satisfactorio ir a una escuela hace 2 o 3 semanas de Jaina y ver cómo niños en lo que nosotros denominamos clubes de lectura, que son espacios más autónomos dentro de las mismas escuelas con maestras solidarias que de manera voluntaria acompañan a esos niños. Ver cómo esos niños tenían una fluidez en la lectura, pero más allá de la fluidez, tienen una comprensión crítica y pueden generar un análisis de lo que están realizando. Eso es un ejemplo, un modelo de intervención específica. Otro modelo fue un proyecto que recién está cerrando, financiado por Banco Mundial, implementado por World Vision en cierta parte del corredor Duarte, donde involucramos a las familias. Hay elementos críticos que todavía nosotros quisiéramos seguir acompañando. Padres y madres que todavía no tienen la capacidad para acompañar a sus niños. Antes de que te vaya, porque nos queda poco tiempo, ¿verdad, claro, productora? Nos queda poco tiempo, pero no quisiera que esté fuera, porque World Vision sé que ha colaborado bastante con eso. He ido a muchas ruedas de prensa y usted habla del tema, de la cantidad de adolescentes embarazadas en el país. Recientemente se dio un informe que yo me quedé atónito, estupefacto y boquiabierto con la cantidad de menores embarazadas. Incluso, yo estuve la semana pasada cerca del Palacio Educativo España, la Escuela España, que está ahí detrás en Villas Agrícolas. Señores, impresionante. Yo estaba parado en el frente, en el vehículo, y salieron 2, 3 y hasta 4 adolescentes embarazadas con su barriguita y su mochila. Eso da pena. Sí, ciertamente es una de las líneas. ¿Qué es lo que pasa? Es una de las líneas de acción con las que nosotros trabajamos. Sí. Nosotros tenemos en el tema de las adolescentes embarazadas, primero el nivel educativo de las familias donde vienen estas niñas, o sea, cuál es el promedio. Segundo, los patrones de crianza a los cuales han estado sometidas estas niñas. El elemento de economía, o sea, el nivel de desarrollo económico, también el tema de la educación. Hay un índice que correlaciona el nivel educativo de estos padres, de estas adolescentes, con la posibilidad de tener un embarazo antes de tiempo y sobre todo el impacto que puede tener para la niña. ¿Quiénes son los responsables de eso? Yo creo que acá también hay un llamado colectivo. No podemos citar que hay un solo responsable. No podemos decir es la niña porque es inmadura, es una niña. No podemos decir son los padres porque no la criaron bien, quizá la criaron bien, pero hay otros entornos, hay otros elementos en ese entorno social que han llevado a la niña a esta decisión. Bueno, concluimos entonces. Gracias por estar aquí en esta mañana con nosotros. Muy importante. Ojalá que podamos tener alguna solución a todos estos problemas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Licauri Bautista es la representante de World Vision en República Dominicana. No se vaya, que en breve estamos con Ramón Mejía, diputado del PRM, en este escenario.